¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, cuando vos quieras. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, nada, darles la bienvenida de nuevo, no sé si estuvieron en el simulacro de parcial. Nada, esta es la última clase de repaso de un ciclo de clases de repaso que armamos para crecimiento y desarrollo. Para los que no nos conocen todavía, somos de la Cámpora FCM, una de las agrupaciones acá de la Facu. Y bueno, la idea de repaso de ahora es junto con Mauri, primero soy investigador de CONICET, poder repasar todo lo que es biología celular, saber, sacarnos las dudas sobre ciclo celular, sobre todos los procesos del dogma central de la biología molecular, replicación, transcripción, traducción, y que lleguen preparados al parcial con esas cosas que a veces cuestan un poco porque no las terminamos de entender y están buenas. Así que nada, los dejo con Mauri, no lo molesto más. Agradecerle a él por la presencia, por darnos una mano. ¿Alguien no pudo ir al repaso, al simulacro y quiere símiles? Tenemos un par de símiles que sobraron. Está, Pri, tipo, le levanta la mano a Pri las reparte, sobraron un par. En el grupo de ingresantes, no sé si todos están, si no nos pueden buscar el link en la descripción, en la biografía de nuestra Instagram, pueden entrar y está la grilla con las respuestas correctas. Así que nada, aprovechenlo para ver más o menos cómo están, qué son las materias que les cuestan más. Y bueno, muchos éxitos a todos, a estudiar, a aprovechar estos últimos días. Cualquier cosa, obvio, estamos a disposición, nos pueden mandar un mensajito, lo que sea. Y bueno, éxitos a todos. Los dejo con Mauricio. Gracias, Gaspar. Bueno, chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien si hablo así o prefieren el micro? ¿Vos preferís? ¿Me escuchan bien si hablo sin micro? No, bueno, vamos con micro. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Gaspar, soy Mauricio Menacho Márquez, trabajo acá en la facultad, soy docente e investigador. Soy docente de patología molecular y trabajamos en el Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos y el Centro de Investigación del Cáncer de Rosario, que se creó recientito. Vamos a dar una clase de repaso a pedido de los chicos de la Cámpora, que agradezco la invitación. Y siéntanse libres de pararme en cualquier momento, cualquier duda que tengan. Y eso, yo armé la clase de repaso en función de los temas que me pasaron, pero no necesariamente tiene que ser cronológicamente lo que están viendo ustedes en la materia, porque yo no soy docente de crecimiento. Así que cualquier cosa me paran y me dicen, mira, esto es muy profundo, o para un poco y explícame más esto porque no lo entendemos. Bueno, básicamente lo que están viendo ustedes son todas funciones de la célula. La célula ya la conocen todos, a la célula eucariota. ¿Se acuerdan cuál es la principal diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota? Ahí está. Lo principal que diferencia ambos tipos celulares es la presencia de un núcleo, entre otras cosas, se diferencian muchos más. Pero bueno, lo más importante, lo que sabemos es que la célula eucariota siempre tiene un núcleo y todos estos compartimentos que se ven acá, que se llaman colectivamente organelas o orgánulos, lo van a encontrar. Entre los cuales destacamos, por ejemplo, mitocondria, que no aparece tampoco, es una organela que no aparece tampoco en las bacterias o en los procariotas. ¿Y qué es la célula? Bueno, eso ya lo saben ustedes de todas las asignaturas que vienen viendo, es la unidad funcional de los seres vivos. Esto lo saben desde biología del secundario seguramente. Si nos paramos a mirar la célula eucariota, las partes que más nos llaman la atención o las más relevantes quizás sean la presencia del núcleo, el citoplasma, que es todo ese caldo que rodea el núcleo, que contiene ahí flotando, que no están flotando nunca, sino que están bien posicionadas las organelas estas, y la presencia de una membrana plasmática que rodea a toda la célula. ¿Cuál es la importancia del núcleo? Bueno, como dice ahí la diapo, el núcleo es el que alberga el material genético, que es lo que el objeto de estudio prácticamente de la mayor parte de la charla de hoy. Entonces, si nos centramos en el núcleo de la célula eucariota, sabemos que es una organela membranosa, como prácticamente todas las organelas u orgánulos de la célula, en cuyo interior está el material genético o la mayor parte del material genético de la célula eucariota. ¿Por qué digo la mayor parte y no digo todo? Hay otras organelas que también tienen material genético. ¿Saben cuáles son? ¿Lo vieron? Las mitocondrias, bien ahí. Las mitocondrias tienen también material genético que se hereda. ¿Quién va a heredar ese material genético? La mitocondria se hereda a partir de ¿quién en la reproducción sexual? De la madre, porque la madre es la que provee una célula completa, el padre provee solamente material genético.
Bueno, decíamos, volvemos al núcleo. El núcleo es el que contiene la mayor parte del material genético, está organizado en macromoléculas de ADN. Macromoléculas pues son moléculas muy grandes, diferente a las moléculas químicas normalmente que son chiquititas. Las macromoléculas son formadas por muchas unidades de pequeñas moléculas, por eso se llama macromoléculas. Esas macromoléculas son de ADN, vamos a ver ahora un repasito de qué es el ADN, y está organizado en lo que llamamos cromosomas, y vamos a ver ahora un poquito. Ese material genético está agrupado en forma de genes. Genes llamamos a este material que codifica algunos caracteres hereditarios. Vamos a ver que hay distintas definiciones de genes que las tienen ahí. Pero esos genes están agrupados en posiciones particulares dentro de esos cromosomas, que más adelante las vamos a ver, que se llaman locus. Entonces, un gen es una unidad de información dentro del ADN, es decir, es un locus, una posición dentro del ADN. Pero no es cualquier posición del ADN, es una posición o una secuencia dentro del ADN que va a codificar para algo importante para la célula. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no sé si saben que conocemos perfectamente la secuencia completa del ADN de las células eucariotas, de las células humanas. En el año 2000 aproximadamente se hizo la secuenciación completa del genoma completo humano y se pensaba que íbamos a conocer ahí un montón de genes que están presentes en nuestro organismo, y los científicos descubrimos que la mayor parte del ADN que está presente en nuestros cromosomas, en nuestro genoma, no codifica nada, o por lo menos nada que entendamos todavía. Pero hay un porcentaje importante que codifica un producto funcional. Ese producto funcional, que es una característica, después es heredable, generalmente es una proteína. Las que cumplen funciones en el cuerpo generalmente son las proteínas. Pero no esto como en toda la biología, nada es blanco o negro. A ver, generalmente las que cumplen funciones en las células son las proteínas, pero hay muchos RNAs o ARNs en español que también cumplen funciones en la célula, y ahora vamos a ver algunos. Entonces, en principio, se dice que un gen es un locus o una región del ADN que codifica un producto génico que puede ser proteína o ARN. También se define el gen como una unidad molecular de herencia, porque es lo que se hereda, lo que se transmite de padres a hijos. Bueno, almacena información genética y es transmitida a la descendencia. Y estos genes se van a encontrar, como decíamos, en los cromosomas. Ahí tenemos una representación de un núcleo, y el cromosoma sería esas moléculas representadas en azul. Y esos genes decimos que están agrupados en locus, que son posiciones concretas. Cuando hablamos de todos los genes de un organismo, generalmente lo nombramos como genoma. Bueno, ¿cuál es el flujo de la información genética? El flujo de cómo se transfieren esos genes, cómo se transfiere la información que está contenida en los genes. Bueno, a través de unos procesos moleculares muy conocidos que siguen lo que llamamos un dogma central. Durante muchos años había establecido un dogma central que después fue desafiado. Esto vamos a verlo muchas veces. A mí me gusta ser muy claro en esto. En biología, la biología que estábamos hablando ahí, que no les gustan las matemáticas a algunos y eso, la biología es, yo creo que la antítesis de la matemática, porque nunca 2 más 2 es 4 en biología. Creemos que sí, después aparece algo que dice, ah, no, también puede ser 5, puede ser 3 y pico. Normalmente el dogma central decía que la información estaba en el ADN, del ADN pasaba el ARN y del ARN a las proteínas. Inicialmente eso fue cierto, es cierto todavía, pero hoy por hoy sabemos que del ARN la información también puede pasar al ADN. De hecho, se descubrieron hace muchísimos años los retrovirus. Los retrovirus son capaces, tienen el material genético de los retrovirus es ARN, no es ADN, y ese ARN es capaz de codificar después o retrotranscribirse a ADN. Con esto, el dogma central siempre está siendo desafiado. Pero bueno, básicamente lo que más nos importa en esta clase es cuáles son los procesos básicos que aseguran el flujo de la información genética. El primero de todos es la propia copia de la molécula del ADN, que se da en la división celular. El proceso de copia del material genético del ADN se llama replicación. Ese ya seguramente lo tienen súper visto, vamos a ver una cosa muy por encima, pero bueno, existe. Después, lo que se supo es que esa información del ADN es transcripta, se transcribe en un proceso llamado transcripción a una molécula de ARN. Después apareció esto, la transcripción reversa o inversa,
que justamente va de ARN a ADN. Ese RNA, que es sintetizado en la transcripción, después va a ser traducido a proteínas. Y esto es lo que se conoce como el flujo de información genética, de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Casi siempre es en este orden. Vamos a ver un poquito algo más de esto. Generalmente, bueno, esto es lo que le decía, otras veces uno dice un gen es un ARN funcional, porque el ARN funcional puede ser un ARN que después se traduzca a proteína o un ARN que después funcione para algo. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los ARN que funcionan para otras cosas. Repasamos un poquito de las macromoléculas, esto que estábamos diciendo. Si esto ya se lo saben y no quieren que se los dé, me dicen y lo pasamos así volando. ¿Se acuerdan que las macromoléculas están compuestas por repeticiones, no azarosas, repeticiones muy cuidadas, de ciertos bloques de construcción? Las principales macromoléculas de importancia biológica son los aminoácidos, los ácidos grasos, los azúcares y las nucleobases. Con los aminoácidos, ¿qué vamos a ser capaces de formar? Proteínas. Las proteínas o cadenas polipeptídicas son secuencias de distintos aminoácidos unidos entre sí. Los ácidos grasos pueden formar, a partir de moléculas más grandes, lípidos. En particular, en las células son importantes los fosfolípidos, porque son los componentes de las membranas, la membrana celular y las membranas también internas de la célula. Para formar los fosfolípidos, no solamente intervienen los ácidos grasos, sino que también los azúcares. Los azúcares se combinan generando el glicerol, que es una molécula derivada del azúcar más cortita, y es la base de la cabecita esta de los lípidos, de los fosfolípidos. Los azúcares entre sí se combinan desde los monosacáridos para dar disacáridos, trisacáridos y dar carbohidratos de mayor tamaño también. Y las nucleobases, que son las que van a dar lugar a los nucleótidos, son esas bases nitrogenadas que vemos ahí, esa estructura medio complicada que es más química, que cuando se combina con monosacáridos forman los nucleótidos. Ahora lo vamos a ver. Y después, cuando hay sucesivas incorporaciones de nucleótidos, se pueden formar los ácidos nucleicos, ya sea el ADN o el ARN. Para repasar, un nucleócido es un azúcar, una molécula de azúcar, generalmente una ribosa o una desoxirribosa, junto con una base. Ese componente, así si es azúcar y base, lo llamamos nucleócido. Si le agregamos un grupo fosfato al azúcar, hablamos de nucleótido. Siempre porque nos gusta a los biólogos complicar un poquito las cosas, pero hay diferencias entre esto. ¿Por qué? Porque el nucleócido no es capaz de formar la molécula de ADN. Necesitamos el nucleótido, que exista ese fosfato, para que ocurra una reacción de polimerización. Bueno, esa es la base de los nucleótidos, los pequeños bloques de construcción de las moléculas de ADN y ARN. Pero hablamos de ADN y ARN. Ya los nombres se lo saben: ADN de ácido desoxirribonucleico y ARN de ácido ribonucleico. ¿En qué difieren? Justamente en si tienen o no un una molécula de oxi o un hidróxido, en realidad, en una posición particular de la pentosa. Fíjense, en el ribonucleico tenemos todos los carbonos que están señalados acá como los vértices, unidos a un hidróxido, esta molécula OH. Sin embargo, acá en la desoxi, porque es una O menos, un oxi menos, en la desoxirribosa está ausente ese oxígeno. Esa diferencia, que parece tan sutil, que parece tan mínima, es la que va a determinar si una molécula va a ser ADN y ARN. Y cambia muchísimo las propiedades de la molécula. Es solamente un átomo diferente. Bueno, ¿cuáles son las bases? Las bases que componen tanto el ADN como el ARN. Generalmente son 5: adenina, guanina, citosina, timina o timina y uracilo. Generalmente los nombres de la base y el nucleócido son muy similares, eso mírenlo. Nadie les va a preguntar si es adenina o adenosina, pero bueno, está bueno que sepan la diferencia, que cuando hablamos de adenosina hablamos del nucleócido y cuando hablamos de adenina hablamos de la base, es decir, ya tiene el fosfato. Y no son iguales estas bases, todas las bases
tienen esta estructura nitrogenada porque, si se fijan, hay átomos de nitrógeno en todas ellas, pero si ven las estructuras básicas son diferentes. Tenemos estas bases que son más parecidas entre sí, que son más chiquititas, que son bases pirimidínicas, porque la estructura básica de ellos es una pirimidina, y ahí podemos encontrar la citosina, el uracilo y la timina. Y en las bases purínicas, que es un doble ciclo, un doble anillo, encontramos a la adenina y a la guanina. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, bueno, si recuerdan de las clases, el ADN es una molécula que tiene una estructura de doble hebra en la cual las bases interaccionan entre sí, y no cualquier base va a interaccionar con cualquier otra. Y otra cosa que es súper importante es que estas bases no están presentes todas repartidas por igual. En el ADN tenemos la presencia de timina, que no existe en el ARN y es reemplazada por uracilo. Entonces, si yo tengo una secuencia, me ponen una secuencia de nucleótidos, y yo encuentro que tiene uracilos, seguramente me están poniendo una secuencia de ARN. Ahora, si me ponen una secuencia y encuentro que tiene timinas, es porque están haciendo referencia a una secuencia de ADN. Bueno, ¿cómo se forman? Yo les decía que es importante ese grupo fosfato para la polimerización, porque generalmente hay una unión fosfodiéster entre los nucleótidos para generar la molécula más grande de ADN. Esto es una reacción que generalmente es catalizada por una enzima, porque las que cumplen funciones en las moléculas generalmente son enzimas que son proteínas con una funcionalidad determinada. Es una reacción de condensación que hace que un nucleótido se cuelgue detrás de otro y eso pueda ir alargando una cadena de nucleótidos hasta formar grandes moléculas como son las del ADN o el ARN. No vamos a entrar en detalle en esto porque creo que no es de interés de la materia, pero si tienen alguna pregunta me lo hacen. Entonces, si vemos la estructura del ADN, ustedes saben que es una cadena doble, una doble hebra. Decimos siempre que la orientación de las hebras del ADN son 5' a 3'. ¿Por qué? Justamente porque en la reacción esta, el ataque nucleofílico ocurre en el enlace fosfodiestro, eso es medio complicado, pero siempre es de un oxidrilo 3' con el fosfato que está en la posición 5'. ¿Ven? 5' es el número del carbono. Si ven esta base, acá estaría el carbono 1, 2, 3, 4, y este es el 5, el que se queda por fuera, que es el que está combinado con el fosfato. Entonces, el ataque es, y este es el, dijimos 1, 2, 3, el oxidrilo 3. La unión es siempre entre el fosfato 5' con el oxidrilo 3'. Y eso va a determinar que en una cadena más larga, el primer nucleótido, el que a partir del cual se incorporaron los demás, va a tener libre el extremo 5' y el último va a quedar con el 3' libre. Por eso decimos que el sentido es 5', 3'. Tanto para el ADN como para el ARN vale esto. ¿Qué pasa? En la doble hebra se dice que es antiparalela, como se anilla esa doble hebra, porque tenemos una de las hebras que corre en sentido 5', 3', y la otra también, pero al revés. Siempre el sentido 5', 3', pero girado. Y ahora, las bases entre sí son las que interaccionan para generar esta estructura de doble hebra. Esto es como se muestra la estructura lineal antiparalela, pero esto es como se ve más en la realidad, porque esto va girando sobre sí mismo y genera esta estructura de doble hebra, que se la conoce porque tiene un surco menor y un surco mayor que separa las vueltas. Es como si fueran dos escaleras caracol, una al lado de otra. ¿Cómo se unen las bases? Las bases, que son las que interaccionan y las que mantienen la interacción más fuerte dentro del ADN, generalmente quedan expuestas hacia el interior de la doble hebra. Si miran acá en este cartoon, en esta diapositiva, se representa el esqueleto, como el azúcar fosfato, que forma el nucleótido, y la base es lo que queda mirando hacia adentro. Acá pone una G, pero puede ser cualquiera de estas. Fíjense, siempre T, porque estamos hablando de ADN. Y estas bases interaccionan entre sí para mantener esta estructura de doble hebra, pero no interaccionan de cualquier manera. Siempre la adenina va a unirse a la timina, bien, y la guanina a la citosina.
¿Cómo se unen? Por puentes de hidrógeno, pero no todos los enlaces de puente de hidrógeno son igual de fuertes. La unión entre la adenina y la timina involucra 2 enlaces de puente de hidrógeno, la de guanosina y citosina involucra 3. Por eso está representado acá como un puentecito doble y acá uno triple. Y eso es lo que hace que se mantenga la estructura esa de la doble hélice. Bueno, la orientación es antiparalela, como les decía. ¿Cómo lo organizamos o cómo lo encontramos a ese ADN, que es el principal centro de información que tenemos en el núcleo de las células eucariotas? Bueno, en formas de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Estas estructuras que podemos ver cuando hacemos un cariotipo humano. ¿Saben lo que es un cariotipo? Un análisis de cariotipo. El análisis de todos los cromosomas presentes en una célula humana. Generalmente, las células humanas, si hablamos del organismo entero, las células son diploides. ¿Qué quiere decir diploides? ¿Se acuerdan? Claro, que son pares de cromosomas. Podemos hablar de pares de cromosomas. En el caso de los seres humanos, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos? 23 pares. Son 46 cromosomas. Sí, siempre son pares porque son 2, pero son 23 pares de cromosomas. De los 23, decimos que son 22 autosomas y un par o 2 que son los cromosomas sexuales. Uno va a venir del padre y uno va a venir de la madre. Todos van a venir uno del padre y uno de la madre. Como se ven acá, están, fíjense, los 22 y aparte está el sexual. Si se fijan ahí, en el par 1, en el par 2, en el par 3, en todos, son idénticos los cromosomas porque es la misma la información que viene del padre que la que viene de la madre. El único que cambia es el sexual porque puede traer el X o el Y. En el caso de las mujeres, si es XX, van a ser idénticos. En el caso del hombre, XY, el Y es más cortito. Por eso no son iguales. Es la única diferencia que se ve a simple vista. En células somáticas, y vamos a ver que en las haploides, ¿dónde están las células haploides? Las sexuales. Es distinto, porque en las haploides no tenemos, las diploides tienen 2N, es decir, 2 veces el número de cromosomas que tienen. En este caso, 23 pares o 46 cromosomas. Las células haploides van a tener 23 a secas. Bueno, ¿qué podemos distinguir en estas estructuras? Bueno, si se fijan, están marcadas con distintos colores, eso están coloreando los distintos genes. En cada uno de estos cromosomas hay distintas zonas que son los locus, esos, donde están ubicados los genes. En cada uno de nosotros, un gen determinado está siempre en la misma posición. Si yo me extraigo los cromosomas los de Mirko, los de cualquiera de acá, vamos a tener el mismo gen en la misma posición. Lo que va a cambiar es la variante. Si el gen tiene una secuencia o tiene una alternativa. Pero la posición va a ser la misma. Por eso están representados así y las tensiones son las mismas, provengan del padre o provengan de la madre, salvando en el caso del X y el Y, que son bien diferentes. Cada una de esas posiciones es lo que llamamos locus. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, decimos que el ADN, vieron que estábamos diciendo recién que era una estructura de doble hélice, que es más o menos lineal, pero que se forma en este doble hélice antiparalela, pero seguimos hablando de algo que es lineal. Estamos metiendo un núcleo, uno se imagina que es lineal, un nucleótido, otro, una cadena, después se enrolla, pero es como un hilito enrollado. Si nosotros estiráramos el ADN presente en nuestra célula, en los núcleos de nuestras células, juntáramos todos esos cromosomas y lo estiráramos en una cadena lineal, tendríamos aproximadamente 2 metros de ADN. Yo no mido 1,60 m y hasta ahí nomás, o sea que no cabría todo el ADN mío en una célula que fuera de mi tamaño. ¿Qué pasa con ese ADN? Realmente se compacta. Ese ADN se va a enrollar. Para hacer una dimensión, esta comparación, bueno, decimos 2 metros, una célula puede medir 100 micras, 100 micrómetros como mucho, la célula, en el núcleo todavía menos. ¿Saben lo que es 100 micras? 100 milímetros, sí saben lo que es. Bueno, 1000 veces menos que eso. Es una unidad muy chiquitita. Micra quiere decir 10 a la menos 6. Milímetro es 10 a la menos 3. Micra más chiquitito. A los científicos nos gusta hablar así en unidades raras. Somos todos muy nerds. Pero bueno, para hacer una comparación, es como si quisiéramos meter todo el tamaño de Rosario y alrededores adentro de una pelotita de tenis. Eso es virtualmente imposible. Sin embargo, la célula lo consigue.
¿Qué hace con esa molécula lineal del ADN? La empieza a empaquetar, pero no es que la agarra así y le hace un bollo, la empaqueta de manera inteligente. Hay todo un empaquetamiento que ocurre en secciones que están bien condensadas del ADN que está asociada a proteínas. Existen proteínas, como las histonas, que probablemente la hayan escuchado nombrar, en las cuales se enrolla el ADN, da un par de vueltas y estas histonas se agrupan entre sí y forman lo que se conoce como nucleosomas, que son estructuras mucho más reducidas. Y de esta manera, bueno, y con muchos otros empaquetamientos, imagínense que esto es, le estoy diciendo súper básico, pero hay distintas formas de empaquetamiento, las histonas van a empezar a agruparse entre sí para formar grupos de nucleosomas, pero con todo eso se va a conseguir que una molécula muy larga de ADN se empaquete para formar esta estructura que conocemos como cromosoma. Cuando hablamos de los cromosomas, generalmente se entienden un par de estructuras que son bastante comunes a todos los cromosomas cuando están duplicándose. Una de las estructuras es el centrómero, que es el que mantiene los cromosomas en la duplicación, que después lo vamos a ver, unidos, y le da esa formita de X. ¿Vieron que cuando ven división celular siempre se ven los cromosomas con una X y más ajustado como que tuvieran una cinturita? Bueno, ese es el centrómero, el que mantiene unidos a los cromosomas. Y la zona más distal de los cromosomas generalmente se conoce como telómero. Bueno, decimos el ácido, yo voy pasando a otros temas. Si quieren interrumpirme o preguntarme algo, me van diciendo. Decimos que el ácido desoxirribonucleico, el ADN, generalmente tiene una estructura de doble hélice antiparalela. El ARN no es una doble hélice. El ARN, sin embargo, es una estructura normalmente más lineal, de una sola cadena de nucleótidos. Hay distintas estructuras que adquiere o que asume el ARN, pero nunca, o casi nunca, la doble hélice tan típica del ADN. Las particularidades del ARN es la presencia de uracilo en lugar de timina y secuencias que uno consideraría lineales. Realmente no son lineales porque en la naturaleza ¿se acuerdan que siempre dicen que el universo tiende al caos y a la mínima energía? Bueno, es caos. Tener todas las moléculas de ADN así lineales, sin más, sería como muy organizadito y la célula no lo soportaría. ¿Qué pasa? Generalmente lo mismo que con el ADN, empiezan en las estructuras de las moléculas lineales a agruparse bases por afinidad, a hacer puentes de hidrógeno entre sí. Entonces, una molécula de ARN, lineal, se va plegando sobre sí misma, tal que interacciones también, la G con la C con la G, la A con la U, en este caso, también por estos enlaces de puentes de hidrógeno. Así que, por más que generalmente se sabe que el ARN es una monohebra, una única hebra, muy rara vez lo vamos a encontrar como una hebra lineal. Bueno, hay distintos tipos de ARN. ¿Cuáles son los que ustedes conocen? Los más comunes. El mensajero, que es el ARN por excelencia. El de transferencia y los ribosomales. Esos son los más conocidos, los más populares, los que dominan el mundo, pero sin embargo hay muchísimos más. Están los ARN, los SN-ARN, que son Small Nuclear ARN, que se fueron descubriendo con los años. Los primeros que se descubrieron el mensajero, el ribosomal y el de transferencia, que son los que cumplen quizás los procesos más fundamentales dentro de la célula. Pero estos Small Nuclear o pequeños RNA nucleares son muy importantes en un proceso que se llama splicing, que lo vamos a ver así muy brevemente. Después hay otros, los miRNA o los microRNA, que se están estudiando muchísimo. Son pequeños RNA que lo que hacen es regular la expresión de otros mensajeros y con eso modular los niveles de proteínas que tenemos en nuestro organismo. Y existen muchos RNAs que están en las células y que sabemos que no son codificantes, que todavía no entendemos para qué sirven y están estudiándose muchísimo. Pero bueno, conocemos como transcripción. ¿Por qué llamamos transcripción? Porque, bueno, se transcribe en un proceso que vamos a ver después, que es la traducción. Al ARN mensajero, sin embargo, sepan lo que no es lineal, ribosomas para la síntesis de proteína y
El ribosomal, una grande y una pequeña. En la subunidad pequeña tenemos grande, en la pequeña tenemos una molécula de RNA y también otro montón de proteínas. Pero empieza a plegarse sobre sí misma dando esta estructura que tiene algunos puntos que son muy importantes para la funcionalidad. Bueno, este es el extremo 5', en el extremo 3' tiene el sitio de unión al aminoácido. Y en la parte más opuesta, más distal, tiene lo que se llama el anticodón. Ahora vamos a ver qué es el anticodón y cuál es la importancia de ese anticodón en la síntesis de proteínas. Se le llama estructura de trébol, lógicamente, porque tiene similitud a una hoja de trébol, y esto lo dibujamos así porque es más fácil interpretarlo. Pero las moléculas, al igual que nosotros, no son planas, sino que esto se enrolla sobre sí mismo y en general tiene una estructura más helicoidal, más parecida a una L plegada, es como si la hojita. Decimos que todos estos ARN están implicados en la síntesis de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Son combinaciones de distintos aminoácidos, secuencias de distintos aminoácidos. Ahora vamos a ver cómo se hacen. Estos aminoácidos tienen en común un núcleo central y se unen entre sí por lo que conocemos como enlace peptídico, así como el enlace en las moléculas de ADN y ARN es un fosfodiéster, en este caso es un éster de amino sería, pero bueno, eso no hace falta que lo sepan, es muy de química orgánica. Generalmente la estructura básica de los aminoácidos es siempre lo mismo, lo que cambia es la cadena lateral del aminoácido. Entonces, en función de la cadena lateral de cada aminoácido, podemos tener un montón de aminoácidos. Normalmente en el ADN y en el ARN tenemos 4 bases, sin embargo, aminoácidos tenemos más de 20. Generalmente digo más de 20 porque no son exactamente los mismos los aminoácidos en las distintas especies. Sí que están conservados en eucariotas, pero aparecen bacterias y especies un poquito más alejadas del ser humano, en las cuales aparecen aminoácidos medio raros, como ornitina y otros, que no son muy comunes, pero bueno, que sepan que existen. Generalmente esto lo podemos representar como una cadena polipeptídica y las cadenas laterales que van saliendo hacia afuera. ¿Por qué es importante esto de las cadenas laterales? Porque tenemos aminoácidos de distintos tipos en función de esa cadena lateral. El centro de todos los aminoácidos es el mismo, es decir, en principio uno pensaría que todos los aminoácidos tienen la misma función o que podrían hacer lo mismo. Sin embargo, la cadena lateral va a determinar que el aminoácido sea básico o ácido, o que sea hidrofóbico, o que sea, por ejemplo, que tenga un azufre. Esto va a permitir distintas cosas. O, por ejemplo, un anillo aromático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo en las moléculas se da por interacciones. Y tenemos que entender siempre que todas estas macromoléculas van a estar flotando en la célula o van a estar expuestas a el resto de la célula. ¿Y cuál es el principal componente de la célula? ¿En qué flota todo? En agua. Somos mayormente agua dentro de la célula. Entonces, estas cadenas de aminoácidos, va a haber algunas que son ácidas o básicas y al tener acidez, eso le puede dar una cierta carga y eso las va a hacer más afines con el agua. Entonces se dice que esos aminoácidos son hidrofílicos, es decir, les gusta el agua. Entonces, esos aminoácidos van a tender a estar expuestos cuando se pliega una proteína a la zona más externa, la zona que puede estar en contacto con el agua. Sin embargo, estos otros aminoácidos, que son muy hidrofóbicos, es decir, repelen el agua, no les gusta para nada el agua, van a intentar dentro de una proteína interaccionar entre sí para no quedar expuestos al agua, porque exponerse al agua requiere muchísima energía para mantener esa estructura. Entonces esto, se los digo porque ya les voy dando una idea de que la cadena polipeptídica nunca es una cadena lineal, sino que se va a ir enrollando sobre sí misma en función de estas afinidades de las cadenas laterales de los aminoácidos para adquirir una forma tridimensional, una estructura tridimensional. Y esa forma tridimensional va a ser la que le va a permitir a la proteína cumplir una función determinada. Por ejemplo, una proteína, la hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué hace la hemoglobina en la sangre? Bueno, la hemoglobina se pliega de tal manera que genera un bolsillo en el cual se puede incorporar el oxígeno
y si el plegamiento es erróneo no lo va a incorporar. De hecho, por ejemplo, pasa en la anemia falciforme, la anemia de células falciformes, que hay una mutación que hace un cambio de un único aminoácido, y ese cambio en un aminoácido, que es un cambio en una cadena lateral, porque la base, el núcleo del aminoácido es el mismo, ese cambio en esa cadena lateral determina que la proteína se comporte de distinta manera y no sea capaz de transportar el oxígeno con toda la eficiencia que le hace la hemoglobina normal. Bueno, decía que las proteínas se van plegando sobre sí mismas para adoptar una conformación específica, que es lo que se suele llamar en biología como estructura nativa de la proteína. Pero bueno, hay distintos niveles de organización de la proteína. Para que la proteína llegue a esa forma que va a definir cómo actúa, cómo funciona, tiene que organizarse de una determinada manera. Y para entenderlo, de alguna manera, las clasificamos en orden de organización. La primera estructura, la estructura primaria de la proteína, es la secuencia de aminoácidos. Llamamos la estructura primaria a la lectura de los aminoácidos. ¿Qué aminoácido va después del otro? Cuando hablamos de estructura primaria nos referimos a la secuencia. En este caso sería, no veo bien, pero asparragina, glicina, fenilalanina. Vamos nombrando cada uno de los aminoácidos. ¿Cómo los nombramos? Desde el N terminal al C terminal. Si se acuerdan, vamos a ir al anterior. Sí. En los ácidos nucleicos decíamos del 5' al 3'. Acá no tenemos 5' y 3', pero sí, cuando pasa esto de que se van uniendo los aminoácidos unos a otros, formando el enlace peptídico, normalmente lo que hace es que una amina, un extremo amino, que sería este de aquí, se une al extremo carboxílico del aminoácido anterior, formando el enlace peptídico. Entonces, el primer aminoácido de una cadena le va a quedar libre el extremo amino, y al último de una cadena le va a quedar libre el extremo carboxilo o carboxílico. Por eso se dice que la secuencia de la proteína va desde el amino terminal al carboxilo terminal. Entonces, estructura primaria, la secuencia de los aminoácidos. Como les decía, los aminoácidos van a empezar a interaccionar entre sí a través de las cadenas laterales. Se van a buscar los hidrofóbicos con los hidrofóbicos para interaccionar y van a empezar a repeler el agua, y los que le guste el agua se van a tratar de exponer más hacia el agua. Bueno, eso va a determinar la estructura secundaria de la proteína. La proteína va a adoptar uniones tal que formen o bien una lámina beta plegada, que es una estructura así que se va pegando, o bien que forme una estructura helicoidal. Se van a ir enrollando, parecido a lo que pasaba con el ADN. Bueno, lo mismo con las proteínas. Entonces ahí entendemos la estructura secundaria de las proteínas como lámina beta o hélice alfa. Son las principales formas de manifestarse la estructura de la proteína asociada a la secuencia de aminoácidos. Pero eso no es lo único. Hay una estructura terciaria de la proteína que le da el plegamiento tridimensional, y esa estructura terciaria va a estar determinada también por cómo interaccionan las distintas láminas betas y cómo interaccionan las distintas hélices alfa. Cada vez se va complejizando más. Es como les decía antes, no podemos pensar las moléculas en 2D porque todo tiene un volumen determinado. Y para complicar un poquito eso más, no todas las proteínas están formadas por una sola cadena polipeptídica o una sola cadena de aminoácidos, sino que hay veces que está formado por 2, 3 o más. Y esas monómeros de proteína o esas cadenas polipeptídicas se pueden unir entre sí muchas veces por lo que se llama puente disulfuro, que es un enlace covalente, que solo se da cuando hay aminoácidos que tienen esos residuos de azufre, por eso puente disulfuro, como la prolina, por ejemplo. Entonces, ahí entendemos los distintos niveles o la complejidad del plegamiento de las proteínas. Ya no es lo mismo que en el ADN o en el ARN, que son solo interacciones bastante más sencillas, porque tenemos 4 componentes y sabemos que la A se une con la T, la G con la C y ya está, ahí se acabó todo. Acá hay interacciones muchísimo más complejas. Bueno, ahora, ¿cómo pasamos del ADN a la proteína? Dijimos, el ADN, cuando se copia a sí mismo, el proceso es la replicación, y ese no lo vamos a ver prácticamente nada. Cuando pasamos del ADN al ARN, principalmente al mensajero, hablamos de transcripción, y del mensajero a la proteína hablamos de traducción. ¿Y qué hacemos? Pasamos de un lenguaje. Primero acá pasamos de un lenguaje que está en ATCG
a algo bastante parecido que es AUCG. Pero acá pasamos de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos. Entonces es bastante más complejo. Bueno, ¿cómo se consigue? Justamente a través de esto que llamamos el código genético. A cada triplete en el ARN le va a corresponder un determinado aminoácido. Eso es lo que conocemos como el código genético. Si buscan código genético le van a aparecer estas cosas, estas imágenes. Ah, sí, perdón. Realmente no hay diferencia. Triplete es 3 nucleótidos seguidos, pero hablas de codón cuando codifica para un determinado aminoácido. Ahora vamos en un par de diapos vamos a ver que existe lo que llamamos distintos marcos de lectura. Porque acá yo les digo, esto es así. Este codón es el que corresponde al triptófano, este aminoácido. Este codón corresponde a fenilalanina. Pero porque yo los divido acá. Si yo me olvido de esto, te puedo decir, sí, pero el codón es este. Me olvido de este de acá. ¿Por qué yo digo que empiece en el primero y no empiece en el segundo? O no empiece en el tercero, el codón. Vamos a ver que la célula tiene que determinar también eso. Ahora vamos a ver cómo sucede. Generalmente, básicamente es lo mismo. Tripletes, porque son 3 nucleótidos, pero el codón es el que codifica para la proteína, para el aminoácido, en este caso. Ahora lo vas a ver en las próximas diapos cuando veas lo del marco de lectura, las distintas posibilidades. Hablamos de tripletes o de codones. Cada codón va a codificar para un determinado aminoácido. Y seguramente escucharon hablar cuáles son las características del código genético. Se dice que es universal, que es degenerado y que es específico. Universal porque todos los organismos se rigen básicamente por este código. Es degenerado porque algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Fíjense, combinamos, de este lado tenemos la primera base, UCAG, de este lado la segunda base y de acá la tercera. Para leucina hay 4 codones que dan leucina, por eso se dice que es degenerado. Sin embargo es específico, porque la leucina está codificada por estos 4 y no por ninguno de los otros. Hay un mensaje claro, a cada codón yo le voy a otorgar un aminoácido y no otro. ¿Estamos en eso? Está ahí medio en duda. Bueno, si se fijan, hay aminoácidos, por ejemplo, la leucina, que justo agarré, tiene 4 codones. Hay otros, como este, que es súper importante, ahora vamos a ver, la metionina, que está codificada por un único codón. Esto ya nos va a dar una idea de que hay aminoácidos que va a ser más fácil encontrar en una proteína que otros. La metionina, si yo combino letras al azar, 4 letras al azar, es más probable que me dé una combinación que dé leucina a que me dé metionina. Metionina tengo un único codón. Acá tengo como 4 posibilidades. Es lo mismo que si juego al Kini y juego una boleta, y sí, tengo posibilidades, o un sorteo. No el Kini, porque el Kini no lo gana casi nadie. Pero en un sorteo, si yo tengo de 100 números, compro uno y bueno, tengo un 1% de posibilidades de que me toque. Si compro 10, voy a tener 10% de posibilidades. Bueno, eso es un poco lo que refleja esto también. Bueno, ¿cómo pasamos del gen a la proteína? Vamos a entender cómo está agrupado el gen y cómo está compuesto el gen. Decimos que los genes ocupan secuencias características o locus dentro de los cromosomas. Y están dispuestos en el cromosoma uno atrás del otro. Pero no toda la información genética, no todo lo que está en el ADN es un gen. ¿De qué consta el gen? Bueno, es una secuencia que después va a pasar a generar un ARN funcional o una proteína. Pero no es solamente la secuencia que codifica para la proteína, está también acompañado por otras secuencias que son súper importantes para generar esa proteína o ese ARN funcional. Las secuencias las más importantes son, primero, la secuencia que codifique, que tenga la información propia que después vamos a encontrar en el ARN o en la proteína, una secuencia promotora, que ahora vamos a ver qué es, y una secuencia terminadora. Generalmente, si tenemos que dibujar un gen, así, de forma muy básica, vamos a dibujar esos 3 trocitos. El resto es ADN que está ahí, que puede tener o no función, ahora vamos a ver en la expresión de los genes, o en la transcripción, o en la
posteriormente en la traducción. ¿Qué es el promotor? El promotor es el sitio donde se va a anclar en algún momento la ARN polimerasa. Sabemos que para que se transcriba el gen necesitamos, para que se transcriba un ADN, necesitamos una maquinaria de enzimas que puedan hacer la copia de ADN a ARN. En el caso de la transcripción, la que opera, la que activa todo esto es la ARN polimerasa, porque va a polimerizar nucleótidos de ARN. ¿A partir de qué? De la información que esté contenida en el ADN. Pero esa polimerasa, que no es una proteína chiquita, es un conjunto de proteínas, necesita anclarse en un lugar determinado. Necesita que le digamos nosotros, mirá, el gen empieza acá. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, a través de determinadas secuencias que están dentro de esta región que conocemos como promotor, que tienen afinidad por la polimerasa. Entonces, la polimerasa se va a pegar en ese promotor para empezar a transcribir. Estas secuencias, las más conocidas y que están presentes en casi todos los genes, son la CatBox o la caja CAT y la caja TATA. Eso por ahí lo encuentran en algún libro, por ahí no, pero bueno, que sepan que esos son sitios muy conservados que están presentes en prácticamente todos los genes y son súper importantes para que se pegue la polimerasa para empezar a transcribir. Sí. Apaga un poco el aire. Acá estoy divino. Bueno, entonces, ya identificamos en un gen que tenemos la secuencia promotora, que es donde se pega la RNA polimerasa. Entonces, eso ya me va a dar, más o menos, me va a determinar que cerquita de donde se pegue va a estar el inicio de la transcripción. Es decir, todo lo que esté en el promotor no se va a transcribir, porque es donde se pega toda la maquinaria necesaria para la transcripción. Se va a transcribir desde el inicio de la transcripción. En los procariotas, bacterias principalmente, hay una única RNA polimerasa que va a sintetizar todos los ARN de la célula. En eucariotas tenemos 3 distintas, todo es más complejo, siempre en eucariotas. La polimerasa 1, que sintetiza algunos de los ribosomales, la polimerasa 2, que sintetiza todos los mensajeros y algunos RNAs pequeños nucleares, y la polimerasa 3, que sintetiza a los ARN de transferencia y a uno de los ribosomales, el 5S, por ahí, algunos otros chiquititos. Bueno, acá por ejemplo está representada muy esquemáticamente cómo es la polimerasa. Les decía que es un complejo de proteínas, no es una única proteína, sino es un conjunto de proteínas que se necesita para transcribir el ARN. ¿Qué tiene esa polimerasa? Bueno, una estructura tridimensional en la cual puede albergar al ADN y a la cadena naciente del ARN. Digo que se necesitan más proteínas que la polimerasa porque estamos hablando de que el ADN es una doble hebra. Y de alguna manera yo necesito desenrollar esa doble hebra para acceder a la información, porque la información se acuerda que está en la parte de adentro de la doble hebra. ¿Se acuerdan cuando mostramos la doble hebra que decía, bueno, la parte de los azúcares y todo eso queda para afuera y adentro están las bases interaccionando entre sí? Entonces, la polimerasa, si viene y mira la molécula de ADN de fuera, no sabe qué es lo que tiene que leer ahí. Entonces hay que realmente abrir la doble hebra para acceder a la información. Entonces ahí quedan expuestas las bases, el ADN. ¿Y qué va a hacer la polimerasa? Va a empezar a transcribir el ARN en función de la información que está contenida en el ADN. Y ahí decimos que hay una cadena que es en el ADN codificante y la otra que es la cadena molde o la cadena plantilla. ¿Por qué? Esta es codificante porque la secuencia va a tener prácticamente la misma que la que vemos en el mensajero. Esta es la molde porque a partir de esta en realidad copia la polimerasa. ¿Por qué hacemos esta distinción? Vamos a verlo acá. Fíjense, tenemos el ADN, se desenrosca, aparece la polimerasa y empieza a copiar. Esta decimos que es la codificante, esta es la molde. ¿Por qué la molde? Porque la polimerasa pega nucleótidos por complementariedad. ¿La T con cuál complementa? Con la A, igual que en el ADN, igual que en el ARN. ¿La A con quién? Con la U, porque estamos sintetizando ARN. La C con la G, la T con la A con la U, así. Entonces, esta es la cadena molde a partir de la cual copia la polimerasa. Pero si miramos esto de acá,
la secuencia, y estoy dejando todos los dedos manchados en la pantalla. La secuencia esta es idéntica a esta, nada más que reemplazamos la T por la U. Por eso decimos que esta es la molde, pero esta es la codificante. Porque codifica, esa es lo que se transcribe realmente. Y después este transcripto de RNA va a ser el que dé la señal para sintetizar las proteínas. Entonces, importante recordar que el transcripto primario del mensajero no tiene toda la información del gen. Hay partes del gen que no se transcriben, como por ejemplo el promotor. Bueno, decíamos que había un proceso que ocurre en las eucariotas que se llama splicing o corte y empalme. ¿A qué se refiere esto? El ARN no solo que se transcribe el mensajero, no solo que se transcribe a partir de la información que va a estar en el ADN, sino que también se va a procesar después. Este transcripto se llama transcripto primario porque después, para que dé lugar a la síntesis de proteína, tiene que madurar y tiene que sufrir una serie de modificaciones que cada vez como que perfeccionan más al sistema. Una de las modificaciones que ocurren en los eucariotas es el capping. Se le pone una caperuza en el extremo 5', que es distintivo también de las células eucariotas. En el extremo 3' aparece lo que se conoce como el sitio de poliadenilación. Viene una enzima que pone A, que uno dice, ¿por qué necesito esto? Es muy repetitivo eso. Esto realmente lo que le da al ARN es estabilidad. El ARN, al contrario del ADN, el ADN es una doble hebra que es muy estable. El ARN es muy inestable y es muy fácil de que sea degradado por proteínas como por ejemplo las ARNasas o ribonucleasas. ¿Qué hacen las ribonucleasas? Empiezan a comer una molécula de ARN generalmente desde los extremos. Entonces, estas estructuras lo que hacen es proteger al ARN y darle estabilidad. Si bien una RNA se empieza a comer de acá, empieza a comer cosas que no codifican para la proteína porque es poliadenilación, es información que no sirve básicamente para nada. ¿Sí? Sí, señora, muy buena pregunta. Hay distintos tipos de splicing y lo vamos a ver. Y eso hace que de una misma secuencia de ARN generemos distintos tipos de proteína. El splicing o proceso de corte y empalme es fundamental en la maduración de los transcriptos. ¿Por qué? Vieron que decía que gran parte, cuando se secuenció el genoma humano, estábamos todos los científicos ahí esperando a ver qué sería, y nos dimos cuenta que había un montón de información que no servía básicamente para nada, que no están así. Pero bueno, una de esas informaciones está contenida en estos intrones. Los intrones son segmentos del ARN del transcripto primario que después son procesados y son eliminados. Es como, imagínense que estamos filmando una película y queremos eliminar las escenas obscenas para mostrárselas a los niños. Entonces, como se hacía antes, en mis épocas, se agarraba la cinta, se cortaba y se empalmaba. Por eso le pusieron splicing o corte y empalme a este proceso. Se quitan los intrones, que es información que no va a aparecer en la proteína, y se juntan los exones. Entonces, esto que está acá es el ARN maduro, que se llama. Pero como decía acá la compañera, esto es un proceso que no necesariamente ocurre siempre igual en todas las células. Bueno, en este caso no se ve, lo vamos a ver después, pero acá sí que se ve una representación como después de la transcripción el RNA va a ser procesado para generar un mensajero maduro, que es recién ese mensajero maduro que ya sufrió el capping, la poliadenilación y el corte y empalme, el que va a ser capaz de salir del núcleo para ser traducido, porque la traducción ¿dónde ocurre? En el citoplasma. ¿Qué necesitamos para traducir? ¿Cómo, perdón? ARN de transferencia y los ribosomas. Y los ribosomas que es donde ocurre toda la traducción y eso está presente en el citoplasma, no en el núcleo. Entonces, la replicación va a ocurrir en el núcleo, obviamente, porque el ADN está en el núcleo. La transcripción ocurre en el núcleo. El procesamiento del mensajero ocurre en el núcleo, pero la síntesis de proteína va a ocurrir en el citoplasma. Y el ARN mensajero no va a salir del núcleo hasta que esté completamente procesado. Sí, primero se transcribe y después se procesa. A ver, después. Son casi simultáneos. En realidad, después vamos a ver un videíto
igual que el plegamiento de proteínas, por ejemplo, que primero se sintetiza y después se pliega. En realidad no, se va plegando a medida que se va sintetizando. Generalmente, así es más fácil de explicarlo tipo cuentito, pero las cosas no es que se sintetiza el mensajero y queda ahí hasta que venga la maquinaria de splice y diga, bueno, ahora voy a procesar este mensajero. No, a medida, está todo muy juntito en el núcleo. Piensen que lo que hablábamos antes, de que el ADN es una cadena larga y está compactada en la célula, bueno, en el núcleo está todo ahí juntito, entonces el ARN a medida que se va transcribiendo, se va a ir empezando a procesar. Hay veces que incluso antes de que se transcriba la parte final, ya se está modificando y se le está creando la caperuza. Son procesos que son secuenciales, pero a la vez concomitantes. No necesariamente tiene que pasar uno y finalizar del todo para que arranque el otro. Bueno, decimos, el mensajero va a salir del núcleo por los poros y se va a encontrar con toda la maquinaria necesaria para la síntesis de proteína. ¿Cuál es esa maquinaria? Bueno, el mensajero, que es el que va a aportar la información. Lo más, bueno, no sé si lo más importante, pero una de las cosas más importantes. La información en esta forma de tripletes codones, que ahora lo vamos a ver, te lo debo todavía, pero aparece, te lo juro. Los ribosomas, que es el sitio donde va a ocurrir efectivamente la síntesis de proteína, donde se va a armar todo esto. Los ARN de transferencia, que son los que tienen estos anticodones, estos codones que está hablando la compañera. Los aminoácidos, que se van a cargar en el ARN de transferencia, y los factores de traducción, que son toda una serie de proteínas implicadas en la traducción, que van a determinar en última instancia si un mensajero se va a traducir o no, o si se va a traducir más o se va a traducir menos. Bueno, los ribosomas. Decíamos, antes hacíamos la distinción entre los ribosomas bacterianos y los ribosomas eucariotas. Subunidades en los eucariotas tenemos 2, pero en las bacterias también. Lo que cambian son los tamaños. En bacterias, pero también en mitocondrias y en cloroplastos, miden lo mismo en tamaño las subunidades ribosomales y son diferentes a las eucariotas, son más chiquitos, por lo general. Sí tiene la particularidad en todos los casos es que es un conjunto de ribonúcleoproteína, se llama, porque tiene ARN y proteína. Es una molécula bastante compleja, no es una cosa chiquita, es una macromolécula también. En eucariotas, la subunidad pequeña tiene el RNA ribosomal 5S y la subunidad grande tiene esos tres, perdón, la grande tiene el 5S y la pequeña tiene estas tres moléculas de RNA y son diferentes y generalmente se las conoce con el número de sedimentación, porque inicialmente cuando se descubrió la presencia de los ribosomas en bacterias y en eucariotas, se vieron que sedimentaban en unos perfiles de sedimentación que eran unos estudios que se hacían antiguamente para caracterizar las proteínas en distintas posiciones. Justamente sedimentaban distintos porque son distintos en tamaño. Pero bueno, ¿qué son los ribosomas? Bueno, son este complejo que tiene ARN y que tiene proteína en la cual se va a meter el tRNA y se va a meter el mensajero y van a hacer un lío bárbaro para conseguir finalmente sintetizar una proteína. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo. La clave está acá. Preguntaba a la compañera qué es un codón y cuál es la diferencia entre un codón y un triplete. Bueno, el codón es el que se alinea con el anticodón. Parece una tontería, pero es así. Es el que se alinea con la información que va a estar contenida en el ARN de transferencia. Fíjense, el anticodón es un triplete, también se dice triplete o son 3 nucleótidos. Lo que pasa es que este triplete en particular tiene información para un aminoácido. ¿Qué aminoácido? El que va a estar cargado acá. Este anticodón va a hacer que se pegue un determinado aminoácido ahí. Y este anticodón se va a alinear con el codón, que ¿dónde va a estar? Tic-tac, tic-tac. En el mensajero. La información la tiene el mensajero. Este la lee por complementariedad. Se pega, ¿se acuerdan? La A con la T, bueno, en este caso con la U, la G con la C, y este va a cargar un determinado aminoácido. Esta relación entre el anticodón y el codón va a ser la que va a determinar cómo traducimos de una secuencia de nucleótidos, que va a ser la que está en el mensajero, a una secuencia de proteínas. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa para que ocurra la síntesis de proteínas? Generalmente
sabemos que el que empieza a escanear la molécula lineal, si queremos, del mensajero, que decimos que es la que es más lineal o se representa más linealmente que el resto, aunque no es tan así, el que empieza a escanear a la molécula de ARN es la subunidad pequeña ribosomal. Arranca desde el extremo 5' a buscar. ¿Qué busca? ¿Dónde arrancar la síntesis de proteína? Empieza a buscar hasta que encuentra un codón iniciador. Generalmente, todas las proteínas arrancan con una metionina. ¿Vieron que decía antes, la leucina tiene como 4 codones, que la metionina 1? Bueno, es bastante particular, la metionina es poco abundante, entonces esta subunidad va a empezar a buscar en el ribosoma hasta que encuentre un codón que codifica una metionina. Entonces va a decir, acá me está dando la secuencia del mensajero una pista de que acá tiene que empezar una cadena polipeptídica o una proteína. Entonces, cuando encuentre ese codón iniciador, se va a parar y va a permitir que se una el ARN de transferencia, que ¿qué va a aportar ese ARN de transferencia? El aminoácido, ¿cuál? La metionina, porque se paró en el codón de la metionina, el anticodón va a ser justamente el que aparea con el del tRNA que aparea con este codón, que es el que transporta la metionina y va a ser único. Entonces, se para ahí. Una vez que se para, este aminoacil tRNA iniciador, que se llama porque es el primero que aparece, viene la subunidad grande y lo cierra. Entonces, cuando la subunidad grande lo cierra, podemos distinguir 3 espacios. E, P, que acá no está nombrado, y A. Ahora vamos a ver cuáles son esos espacios. Lo vamos a ver en la otra diapo. Decimos E, P y A. Esto es como un ciclo, un loop continuo. El primer aminoácido decimos la metionina. Imagínense que acá estamos con el primer aminoácido todavía, pero esta cadena ya está representada como creciente. Tenemos el sitio P, que se llama P por peptidil. Peptidil porque se refiere a la cadena creciente. El péptido que se está formando. El sitio A es de aminoacil, porque es donde va a venir el aminoácido siguiente. Y el sitio E es de exit, salida. El tRNA que ya dejó su aminoácido se mueve ahí y después ¡pum!, sale, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la cadena naciente que puede tener solamente la metionina o ya más aminoácidos en el sitio P. Viene un aminoácido que va a ocupar el sitio A. ¿Qué aminoácido? Bueno, el que tenga el anticodón complementario a este y transporte la información que está ahí codificada en ese codón. ¿Qué pasa? La reacción peptídica, dentro del ribosoma, hay proteínas que cumplen funciones y permiten que se unan estos 2 aminoácidos y queda este peptido nuevo en el sitio A. Cuando está el péptido ahí, el ribosoma dice, pará, me tengo que mover. Me muevo, entonces pasa este tRNA ya descargado al sitio de salida, entonces es expulsado, ya no tiene aminoácido, no tiene nada que hacer ahí, lo tiro. Queda la cadena creciente, el péptido creciente en el sitio P, sitio peptidil, y queda libre después el sitio para un nuevo aminoácido. Y vuelve el ciclo. Si vuelve el ciclo y pasa una y otra vez, tendríamos cadenas eternas. Sí, señor. Espera, que no te entiendo bien la pregunta. ¿Qué pasa? Vos decís, ¿qué pasa con este después que se va? Se va y va a encontrarse dentro del núcleo, o dentro del citoplasma, perdón, otra maquinaria que le va a cargar el aminoácido cuando se ve descargado, porque se mantiene un pool dentro de la célula de tRNAs cargados, siempre disponibles para la síntesis de proteína. Entonces, cuando este sale, no es que se degrada y ya está cumpliendo la función. Va a venir otra serie de enzimas, lo va a cargar con el aminoácido que le corresponde, porque por el anticodón que tiene acá le corresponde un único aminoácido y se recicla. Este proceso que vemos acá consume un montón de energía. Saben que la célula regula la energía y se emplea la energía para procesos
fundamentales. Bueno, es tan importante la síntesis de proteína que se consume muchísima energía en estos procesos. Este enlace, por ejemplo, ven que acá dice GTP, GDP. La energía se mide en moléculas de ATP, es la moneda energética de la célula, el ATP, el GTP. Son enlaces de alta energía. ¿Para qué esto ocurre? Hay gasto de energía. Para que el ribosoma se vaya moviendo, no es que se mueve porque quiere, hay que forzarlo a que se mueva, todo eso requiere energía. Entonces este proceso va a ser altamente energético. Y como les decía, la cadena, este ciclo va a seguir funcionando, pero no es eterno. Va a llegar un momento en que hay que decir, bueno, pará, la proteína tiene un principio y un fin. Si se acuerdan, en el código genético había algunos codones que decía que no tenían asignado un aminoácido, sino que son lo que llamamos como codones de stop, que determinan que la síntesis de proteína termine. Cuando el ribosoma se encuentra con ese espacio, en lugar de meter un tRNA cargado, aparece un factor de terminación, un factor de liberación. Entonces, ¿qué pasa? Se une en este sitio. Cuando esto se mueve, salta, se libera el péptido a partir del peptidil tRNA. Entonces queda la cadena de polipéptidos libre y se desensambla toda esta maquinaria. Al igual que preguntaba el compañero por el tRNA, ¿qué pasa con esto? ¿Cumplió la función? ¿La tiramos? No. Esto va a volver la subunidad pequeña a buscar otro RNA mensajero, empezar a escanear y volver a seguir el ciclo. De hecho, esto está contado así por simplificarlo, pero no es que un ribosoma escanea una molécula de ARN. Generalmente a la vez, por eso se representa medio lineal el ARN, porque el ARN generalmente si lo miramos en una micrografía electrónica, que es la forma de mirar con mayor resolución, se ve como si fuera un collar de perlas. ¿Por qué? Porque generalmente es la molécula de ARN que está como siendo traducida a la vez por varios ribosomas, que se llaman polisomas. Hay ARN que se van a traducir más frecuentemente porque son proteínas muy necesarias a lo mejor en la célula y hay ARN que a lo mejor están ahí y tienen 1 o 2 ribosomas que traducen porque se necesita menos esa proteína. Pero bueno, nada es lineal y nada es así tan sencillo como lo contamos. Pero esto, una vez que se desensambla, va a ir a buscar del mismo ARN o de otro para seguir haciendo síntesis de proteína. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, como les decía, a mí me encantan los videitos que hay dando vuelta por ahí de animación, de síntesis de proteína. Acá está bastante explicado. Vamos a ver si lo vemos. ¿Cómo vamos de ADN a proteína? No sé si tiene sonido o no es. Lo paren. Ahí está. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Está todo en inglés, pero bueno, vamos a entenderlo. La célula. En todas las células tenemos el núcleo. Tiene el genoma, los genes. ¿Cómo se agrupa el genoma? En 23 pares de cromosomas en las células eucariotas. Cada cromosoma tiene una doble hebra de ADN. Esperen que lo paro para bajar un cachito el volumen, que es, ¿sabes? ¿Cuál es este? No, ese el del micro. Ah, si no lo probamos de acá de la... A ver. Vamos a bajarlo de acá. Ahí va mejor. Vale. La célula. La unidad funcional de todos los organismos vivos. Encontramos el núcleo en el cual tenemos el genoma. El genoma está organizado en cromosomas. En humanos, 23 pares. Tiene esa formita. Cada cromosoma tiene una hebra larguísima de ADN, que se enrolla en las histonas. Dentro del ADN hay regiones o secciones llamadas genes, que tienen la instrucción generalmente para la síntesis de proteínas, entre otras cosas. Cuando se enciende un gen o se activa, aparece la polimerasa para sintetizar el ARN. Ahí está como lo veíamos antes, pero animado. La secuencia de la hebra molde determina
la secuencia del mensajero. Este es el proceso de transcripción. ¿Qué pasa con ese ARN? Se va a procesar. Antes de que se sirva para sintetizar proteínas, se va a procesar los intrones, la caperuza, no se está representado acá, y la polianización. Ahí recién va a salir del núcleo, al citoplasma. Ahí ¿a quién se va a encontrar? A los ribosomas. A ver si está. Ahí los pone como los dos juntos, pero el primero que escanea es la pequeña. Ahí va a venir el aminoácido tRNA cargado con un aminoácido. Y ahí va ocurriendo de a 3 bases que se lee a la vez. Y ahí vemos lo que veíamos antes. La cadena y el que queda liberado se va soltando. Ahí esto lo grafica como una cadena lineal. Esto se va a ir plegando a medida que se va sintetizando. Acá está sobresimplificado, lo mismo que le decía yo de que la unidad pequeña es la que empieza a leer, acá pone las dos juntas, y dice que una vez que se sintetiza la proteína, se pliega. ¿Eso es mentira? Mentira. A ver, sí, también se termina de plegar una vez que se sintetiza, pero ya a medida, pues si no, imagínense que esos aminoácidos quedan, los hidrofóbicos, pobrecitos, están ahí desesperados porque están expuestos al aire, al agua. Entonces, para protegerse un poco de eso, empiezan a plegarse a medida que van haciendo la cadena polipeptídica. Bueno, tenemos la proteína. Esto se terminó ahí. No, la proteína, además, ¿vieron que el ARN dijimos que se procesa, se madura? Bueno, las proteínas también maduran y se procesan y sufren lo que conocemos como modificaciones post-traduccionales, porque vienen después de la traducción. Se genera la proteína y esa proteína puede sufrir proteólisis. Proteólisis, lisis es ruptura, como hidrólisis, la ruptura del agua, no. Proteólisis es la ruptura de la proteína. ¿Se rompe por cualquier lado? No. En determinadas secuencias, que a lo mejor se sintetiza una cadena grande, que es proteolizada en 3, y solamente una de las 3 a lo mejor es la que es funcional. Las otras puede ser que no sirvan para nada, o que sean señales que envíen a la proteína a una organela en particular, por ejemplo a la membrana, y después eso se escinda una vez que llegó a la membrana, o bien esas otras 2 regiones pueden ser regulatorias del fragmento que tiene actividad enzimática. Todo puede pasar en el mundo de las proteínas. Otra modificación muy importante es la glicosilación. Muchas proteínas son glicosiladas, es decir, se le agregan restos de azúcares para que sean totalmente funcionales. Y otra modificación muy común es la fosforilación. Una proteína en algunos residuos en particular se va a fosforilar y eso va a determinar que la proteína esté activa o inactiva muchas veces. Pero bueno, sepan que la proteína no termina la síntesis de proteína cuando se termina de generar el último enlace peptídico, sino que la proteína después va a sufrir generalmente modificaciones post-traduccionales para tener completa actividad. Sí, decime. Claro, muchas enzimas, algunas no son procesadas, no todo es blanco o negro. Hay algunas proteínas que se sintetizan ya en la molécula madura, pero muchas enzimas se sintetizan como proenzimas. ¿Qué quiere decir? Se sintetiza una cadena más larga, más grande, que no es activa hasta que no se le corte un pedacito. Generalmente, ¿sabes qué es lo que pasa? Viste que estamos diciendo que todo tiene una estructura tridimensional. La estructura tridimensional está dada por la secuencia completa. Cuando se le corta ese pedacito, a lo mejor queda expuesto el sitio enzimático o el sitio con actividad catalítica de la enzima y ahí cobra actividad. Muchas enzimas se sintetizan como proenzimas, se degrada un pedacito y después se activan. Tripsinógeno, habrán escuchado hablar de tripsinógeno, tripsina, bueno, un montón. Encima la insulina, que es un péptido, se sintetiza como pre-pro-insulina. O sea que se corta 2 veces. Muchas proteínas son clivadas o hidrolizadas para ser funcionales. Bueno, todo el ARN mensajero, toda la secuencia del ARN mensajero va a estar en la proteína, así como decíamos que toda la secuencia de un gen no está en el transcripto primario, porque está el sitio donde se une la polimerasa, todo eso.
No toda la información del mensajero va a pasar a las proteínas. Hay un montón de sitios dentro del mensajero que no van a estar reflejados, no van a verse reflejados después en la secuencia de proteínas. Si consideramos el mensajero, la caperuza es un sitio de protección. La cola de Poli-A también es un sitio de protección y generalmente eso no aparece después en la proteína. Dijimos que la subunidad pequeña del ribosoma escanea el mensajero hasta que encuentra el metionil tRNA iniciador, la primera metionina. Todo lo que esté delante se llama región 5' no traducida, porque no está presente en la proteína. Y dijimos que sintetiza hasta que encuentra el codón de stop. Todo lo que está después del codón de stop se llama región 3' no traducida. 5', 3', siempre por los sentidos de las moléculas de ácidos nucleicos. ¿Qué funciones tienen estas regiones que no están en la proteína? Generalmente tienen funciones regulatorias. Van a regular cómo de fuerte o no se traduzca ese mensajero. Y acá vamos a lo que decía la compañera, finalmente llegó, lo de los codones y los tripletes. Triplete es la combinación de 3 nucleótidos. Pero hablamos de codones y anticodones cuando reconocemos ese triplete dentro de la subunidad del ribosoma o el anticodón en el tRNA, en el ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque si tomamos los tripletes así como sí, la misma secuencia de proteína, depende de cómo la leas, depende del marco de lectura. Viste que decimos que no todo se traduce. Viene escaneando el ribosoma hasta que se para y dice, bueno, desde acá en adelante. Si eso fuera al azar, si no estuviera determinado por un determinado codón iniciador, que es el que codifica para la metionina, el ribosoma podría empezar a leer como quiera. Imagínate, lee así, lee desde la primera. Dice, me paro acá y leo desde la primera base. Este es el triplete. Este AGU codifica para serina, CUU para leucina y ACC para treonina. Ese es un marco de lectura. Ahora, si decide arrancar, dice, no me voy a parar en la A, me paro acá, arranca acá. Entonces tengo GUC, ya es valina, diferente. De UUA, leucina, bueno, eso sí se queda parecido. Acá, este pasa a ser prolina. Y si agarramos el tercero, sería serina, tirosina, arginina. Siempre sería una proteína diferente. Por eso se dice que es súper importante cuál es el marco de lectura. Si yo tengo una secuencia de RN y me dicen, busquen en este RN cuál es la secuencia de proteína que está codificando. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar el metionil, la metionina, el sitio que codifica para la metionina, que me va a decir, acá arranca y esta es la pauta de lectura, este es el codón. Todos los demás sí son tripletes, pero que no codifican para nada. No que no codifican, que no son funcionales, porque si no yo leería cualquier cosa. Es ese primer aminoácido el que va a determinar cuál es el marco de lectura para leer todo el mensajero. ¿Se entiende? Perfecto. Mira, justo, lo de la anemia. Fíjense cómo de importante es que la información que está en el ADN pase al RN perfectamente y que eso se traduzca de una manera específica, que el cambio en un solo aminoácido puede ser determinante de una patología. En el caso de la anemia de células falciformes, si saben, es un tipo de anemia que es muy frecuente en la zona mediterránea, muchas veces, y en África, y está caracterizada, se llama de células falciformes, porque si miramos los glóbulos rojos al microscopio, en lugar de tener esta forma de os, esta forma normal, como un círculo aplanado que tienen los glóbulos rojos, aparecen estos glóbulos rojos con forma de oso, forma de como la bandera soviética. ¿Y esto qué pasa? Estas células así no transportan el oxígeno igual que estas, y no solo eso, sino que empiezan a acumularse y a tapar pequeños vasos porque se agrupan entre sí y bloquean el flujo normal de la sangre. ¿Por qué está determinado esto? Por el cambio de un aminoácido, una mutación presente en el ADN que se puede transmitir de padres a hijos, que hace que en la secuencia del ADN este codón que codifica para ácido glutámico cambie un único nucleótido en el codón y en lugar de tener información para ácido glutámico se pase a valina. Pero es un aminoácido. Si tanto lío por un aminoácido, bueno, ¿qué pasa? Este glutámico es un aminoácido ácido y lo estamos pasando a una valina
que es hidrofóbico. Eso genera un cambio muy abrupto en la conformación de la hemoglobina y por eso el glóbulo rojo adopta esta forma. La hemoglobina normalmente debería estar como un tetrámero, son 4 moléculas de hemoglobina unidas a un oxígeno. Bueno, la hemoglobina esta, hemoglobina mutante, lo que hace es generar una fibra. En lugar de ser un tetrámero, se agrupan una, otra, y eso le da una rigidez extra a este glóbulo rojo, que hace que se atasque en los pequeños vasos y que transporte muy mal el oxígeno. Por eso parece una tontería decir, bueno, un aminoácido u otro, si lee mal, no pasa nada, no. Es súper estricto y la información tiene que ser súper precisa para tener una proteína funcional. ¿Cualquier mutación en el ADN va a generar una proteína anómala? No. No siempre pasa. De hecho, tenemos muchas diferencias en las secuencias de ADN codificante entre nosotros mismos que generan distintos alelos. Yo tengo ojos marrones, ella a lo mejor tiene ojos celestes. Eso es que hay una proteína que es diferente, pero igualmente funcional. Lo que tiene es un rasgo distinto. No todas las mutaciones o los cambios de nucleótidos van a generar una patología, por suerte. Pero sí que una mutación puede disparar patologías bastante graves, como por ejemplo el cáncer. Hay determinados genes, no sé si escucharon hablar de genes supresores de tumores y oncogenes, que son los tipos de genes que más están implicados en el desarrollo de cáncer. Vamos a ver la hora. Tenemos hasta las 6, ¿verdad? Sí. Genes supresores de tumores y oncogenes. Generalmente están muy implicados en el cáncer. Se los conoce o se los describe básicamente como el freno y el acelerador de un auto. El supresor de tumor es un freno. Está ahí porque lo tengo que activar en algún momento para que el auto pare. ¿Por qué? Porque si no me va el freno, sigo derecho y en algún momento la voy a chocar. El oncogen generalmente se compara con el acelerador. ¿Por qué? Pues si yo lo trabo y lo dejo siempre activo al acelerador, si lo activo siempre, también voy a chocar, voy a terminar chocando, porque en algún momento se me va a cruzar algo. Bueno, el supresor de tumor y el oncogen más o menos, muy por encima, la base del cáncer, funciona más o menos de esa manera. Uno detiene el crecimiento celular y el otro activa el crecimiento celular. ¿Qué pasa? Yo tengo P53. P53 es un supresor tumoral. Si está ahí, suprime la aparición de tumores. Ahora, si lo muto, ya no suprime la aparición de tumores. Entonces el tumor aparece. P53 es una de las proteínas, se llama el guardián del genoma, que controla que de alguna manera la replicación suceda sin errores, porque si hay un error en la transmisión de la información genética, la célula en general debería morir para que no se transmita ese error a la descendencia. P53 es el guardián del genoma, generalmente debería estar en estado salvaje. Si se muta, aumenta muchísimo las probabilidades de desarrollar tumores. P53 es una de las proteínas que más veces está mutada en los distintos tumores. Y la mutación puede ser en un único nucleótido o en un aminoácido, pero eso le cambia la función a la proteína. Otra mutación o un cambio en un aminoácido que puede ser fundamental es el que se dan los oncogenes. El oncogen decimos el acelerador. Son proteínas que generalmente están implicadas en señalizar, por ejemplo, la división celular. RAS. RAS fue el primer oncogen en ser descubierto. ¿Qué se ve? Que es una proteína que... Sí, perdón. Nunca hay una proteína por célula, hay muchas copias de la misma proteína en la célula. P53 es una proteína que aparece varias veces, no es una única molécula, hay varias moléculas de P53 siempre idénticas, pero normalmente la proteína debería estar en estado salvaje, que le decimos, que no tiene ninguna mutación para ser funcional. Cuando está mutada, generalmente genera, digamos, esto de que la célula no se muere cuando debería. O sea que para que el cáncer pueda mutar. No necesariamente. P53 es un supresor de tumor que es detectado en muchos cánceres, en la mayor parte de los cánceres. Sí que si tenés P53 mutado en ese tipo celular, es probable que el cáncer crezca. Pero no necesariamente está mutado en todas las células tumorales. Pero es una proteína que normalmente aparece mutada en muchos tipos de cáncer. Estamos haciendo una clase de cáncer muy básica, es bastante más complejo.
Si quieren, por ejemplo, este es más fácil de entender, el oncogen, que el supresor tumoral. El oncogen decimos que es el acelerador. Porque generalmente, decimos, biología no es matemática, generalmente los oncogenes están implicados en promover la división celular. RAS es una proteína que está debajo del factor de la señalización celular que está debajo del factor de crecimiento epidermal. El factor de crecimiento epidermal, que no opera solamente en la epidermis, fue descubierto en la epidermis, pero tiene receptores en un montón de células, normalmente se une a su receptor que está en la membrana, eso activa el receptor y ese receptor activa RAS. ¿Qué pasa? Esto debería pasar, por ejemplo, cuando tenés una herida que necesitas curarla, entonces necesitas sintetizar más células de la epidermis, por ejemplo, y recuperar el tejido que perdiste. Pero eso se tiene que activar toda esa señalización en un determinado momento y después parar. Porque si no, te sigue acumulando más células epidermales y, no sé, nos ensancharíamos eternamente. Y eso no pasa, eso está muy controlado. Es decir, estas proteínas se activan solamente cuando es necesario. ¿Qué pasa? Lamentablemente, si hay una mutación en RAS, puede quedar esta proteína activa y volverse independiente de la señalización del factor de crecimiento epidermal. Entonces, hay una mutación que la torna activa y esta proteína siempre está señalizando división celular. Entonces, siguen creciendo las células, siguen creciendo las células, siguen creciendo las células, y bueno, eso genera una masa heterogénea de células, que es lo que conocemos como tumor. Hay mutaciones. RAS es una proteína que tiene 3 formas distintas, HRAS, NRAS y KRAS, y el 50% de los tumores tiene alguna de esas 3 formas mutadas. Son los que se llaman mutaciones conductoras en cáncer. Si está mutado, ¿vieron? Generalmente en mama se habla mucho de BRCA1 y BRCA2, que son genes que predisponen al desarrollo de cáncer. Si vos sabés que tenés una determinada mutación en BRCA1 o BRCA2, bueno, hay que estar muy atento porque tenés más predisposición a lo mejor a que salga el cáncer. Que no quiere decir que el cáncer vaya a salirte. Podés tener la mutación y que no pase nunca, pero tenés que estar más atento y hacerte chequeos más periódicos. Bueno, un poco pasa lo mismo con estas proteínas. No todo es blanco o negro, tener la mutación no quiere decir que va a dar cáncer, pero la mitad de los tumores tienen esta mutación ahí activa que señaliza la división celular continua. Bueno, ¿cómo se regula la expresión de genes? Decimos que todo tiene que estar súper controlado en las células. Realmente somos máquinas que funcionamos perfectamente. Las cosas podrían salir mal por todos los lados que se nos ocurra. Fíjense lo complicado que es que leer mal la información del ARN ya nos puede generar cualquier cosa. Sin embargo, funcionamos, por suerte, perfectamente o casi perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un montón de sitios donde se controla la correcta transferencia de la información génica. El primero, la replicación. Tenemos, como decía, P53, el guardián del genoma, y un montón de eventos en la célula que aseguran que la replicación sea perfecta, fiel, para que la información de una célula a la hija se transfiera exactamente. Después, la transcripción. La transcripción es otro punto en el cual aparecen un montón de factores que van a determinar qué gen se transcribe y qué gen no y con cuánta frecuencia. El empaquetamiento del cromosoma. Vieron que el cromosoma decimos que está empaquetado. No todo el ADN está empaquetado de igual manera. Hay zonas que son más laxas y que están más accesibles a las polimerasas y que hacen que los genes se transcriban más fácilmente. Y hay zonas que están muy empaquetadas y son secuencias que no van a tener acceso fácil a la polimerasa, entonces no se van a transcribir tan fácilmente. Después, se genera el transcripto primario. Otro punto de control es el procesamiento del ARN, los intrones. Decimos que ese punto de procesamiento puede generar incluso hasta distintas proteínas dependiendo de si es splicing tradicional o splicing alternativo. Creo que tengo la diapositiva porque te había prometido que viene después. El transporte del mensajero a través de la membrana nuclear es otro punto de control. Cómo el ARNS que está mensajero, que sale del citoplasma, cómo de estable es, cuánto dura vivo o entero en el citoplasma es otro punto de control. Después aparecen controles traduccionales, de lo que lo hablamos, que hay un montón de factores que van a acelerar o no la síntesis de proteína, y además la proteína se va a controlar por proteólisis y fosforilación y todas esas modificaciones para ver si es activa o no es activa. Es decir, está controlado por todos lados, por eso funcionamos tan bien. Bueno, esto lo vamos a pasar porque si no vamos a llegar a las otras partes.
Fíjense, esto es solo una representación, vieron que decíamos que está todo muy simplificado. Esto es cómo la polimerasa se une a la secuencia promotora. Decimos la polimerasa, mostramos en el grafiquito una única proteína, es todo este quilombo la polimerasa. Un montón de factores de transcripción, secuencias que están no transcriptas, que están interaccionando con la polimerasa, favoreciendo que se transcriba el gen, es bastante más complicado de lo que generalmente mostramos. Y acá tenemos lo que pedía la compañera, las variantes de splicing. Generalmente, acá representamos con estas cajitas a los exones y estos son los intrones que deberían ser eliminados. Fíjense, puede haber una variante que elimine todo esto como un intrón y otra variante que deje esta cajita que está pintada de azul como intrón. Eso generaría dos proteínas diferentes, es lo que se llama splicing alternativo. ¿Cuándo se da mucho esto? Por ejemplo, cuando queremos tener una proteína que esté en el citosol y otra proteína que sea idéntica, pero que esté unida a membrana. Por ejemplo, pasa mucho con los anticuerpos. Si son secretados o están pegaditos a la membrana. Eso se da por splicing alternativo. Es una herramienta de control y es una forma de, con una misma información, sintetizar dos proteínas parecidas pero diferentes. De hecho, hay proteínas que tienen muchísimas formas de splicing y muchísimas isoformas. Bueno, ese es el control que veíamos, pero no es el único tipo de control que hay, que es el genético, que son cambios en el ADN. También hay controles que se los tiro acá, no sé si lo están viendo en la materia, pero está el control epigenético. Habrán escuchado hablar de la epigenética, está muy de moda hace ya bastante tiempo. ¿Y a qué se refiere la epigenética? Decía, bueno, los cambios genéticos dan cambios en la secuencia de nucleótidos, en la secuencia de proteína y todo. La epigenética son modificaciones que hay en torno a los cromosomas, pero que no afectan a la secuencia de nucleótidos. No afectan ni a la secuencia de nucleótidos ni a la secuencia de proteínas, pero tienen una amplia implicancia en cómo se transcribe un gen, por ejemplo, o qué proteína se va a sintetizar. ¿Cuáles son estas modificaciones epigenéticas que controlan la expresión de genes? Bueno, la modificación de las histonas, vieron estas proteínas en las cuales se enrollan los ADN, complejos remodeladores de la cromatina, que son los que determinan si está más compactado o menos compactado, y la metilación del ADN, que va a ser ADN más metilado, puede estar silenciado, o sea, no se transcribe, y el ADN hipometilado puede llegar a estar más activo para la transcripción. Todo esto no cambia la secuencia del ADN, pero determina un poco si ese gen se va a transcribir o no se va a transcribir. Por eso se habla de epigenética. No hay cambios en la secuencia del ADN, pero se controla. Solo para que lo recuerden. Bueno. Y llegamos, muy con lo justo, a hablar de transmisión de la información genética. Decimos que la información del ADN se va a pasar de una célula madre a las hijas, en un proceso que conocemos como mitosis. ¿Se acuerdan? Ciclo celular, mitosis, que creo que esto es un video también, sí. A ver cómo está de fuerte este. Vamos a dejarlo para no aburrir. Es un videito, está bastante bien representado, porque no nos va a dar tiempo acá. El ciclo celular. In this lesson, we'll be looking at the cell cycle. Lifespan of a eukaryotic somatic cell. A somatic cell is a cell in the body of an organism. Células somáticas son las células que van a sufrir este tipo de división celular. Las somáticas son las no germinales, las no sexuales, las que están en casi todo el organismo. ¿Cómo se dividen? A través del ciclo celular. El ciclo celular consta de una interfase que está formada por tres fases, generalmente G1, S y G2. Siguiendo la interfase está la división celular, la verdadera división celular, que generalmente se conoce como mitosis. Se llama ciclo celular justamente porque se representa de manera cíclica. Bueno, G1. G1 se llama G1. Generalmente las fases más importantes de la mitosis, del ciclo celular, perdón, son la fase S y la fase M. La fase S, ¿de qué venía? ¿Se acuerdan? ¿Qué se sintetiza? El ADN, la replicación, para generar la información genética para la célula hija. Y la mitosis, que es la separación de las cromátidas y la división real, la citoquinesis, la división de la célula. Estas dos fases, que son quizás las más importantes, están divididas por las fases G1 y G2.
Se las conoce como G1 y G2 de gap, porque son las fases que dividen, es el gap que hay entre la mitosis y la síntesis del ADN, o entre la síntesis del ADN y la mitosis, pero también G viene de growth, del inglés, porque son dos fases en las cuales la célula crece para tener todo el material necesario para decidir si se divide o no. Después va a aparecer acá, en muchos círculos, otra fase que se llama G0. G0 se refiere a la célula que no tiene intención de dividirse. La célula se queda quiescente en G0 porque se queda ahí y no tiene por qué, no todas las células todo el tiempo se dividen. Hay muchas células que se quedan en G0 porque están bien ahí, no es necesario que se active la división celular. Bueno, ¿qué pasa en G1? La célula crece. carrying out whatever function it's supposed to do. Note that some cells, such as muscle and Hay algunas células que crecen y realmente se ve esto en función de la función que va a tener la célula en el organismo. La función de la célula muscular no es la misma que la de las neuronas. Bueno, una vez que crece lo suficiente, empieza la síntesis de ADN. and it needs to divide. The S stands for synthesis. La S viene de síntesis, lo que hace es dividirse el ADN y formar esas estructuras que son la de las cromátides hermanas. Entra después en la fase más cortita, que es la fase G2. Perdón, que pare, que pesado nomás. ¿Qué es importante en la fase, sobre todo en la fase G1 y G2? Acá aparecen, que seguramente lo habrán escuchado, no sé si lo habrán dado, pero es fundamental. Vieron que les decía, somos máquinas perfectas. Somos máquinas perfectas porque tenemos muchos puntos de control para asegurarnos que todo sucede perfectamente bien. Tanto en la fase G1 como en la S, pero sobre todo en la G1 y en la G2, aparecen los checkpoints. Checkpoints son puntos de control, puntos que verifican que todo lo que pasó previamente haya ocurrido exitosamente para pasar a la fase siguiente. ¿Por qué? Si acá la maquinaria detecta un error en la replicación, se para y no deja, hasta que no se repare ese error, no va a seguir. Porque si no, yo le paso un ARN con una mutación, un ADN con una mutación a la célula hija. Y no quiero eso porque eso, por ejemplo, puede producir, entre otras cosas, una patología o cáncer. Esa célula tiene que decidir si repara la mutación o si muere, básicamente. Bueno, y en esta fase se prepara para lo que va a venir después, que es la mitosis. En la mitosis tenemos todas estas fases que las conocen ustedes, que son profase, metafase, anafase y telofase. Dentro de la mitosis, bueno, se separan, se alinean, ¿se acuerdan todo esto? Que se alinean los cromosomas en el núcleo, después el cinetocoro, las fuerzas del uso mitótico que las tiran hacia los polos. El contenido va a cada una de las células hijas y antes de eso, bueno, que pasó súper rapidísimo, lo que ocurre es la citoquinesis, que es la verdadera división de la célula, que es la división del citoplasma. Entonces, cuatro fases en general, 3 que determinan la interfase y una fase que es la verdadera división celular, que es la mitosis, que es la división del material genético y de la célula en sí. G1 crece, S sintetiza ADN, G2 vuelve a crecer y se prepara, y después en la M, y en la M ocurre efectivamente la mitosis y la citoquinesis. Mitosis se suele también decir carioquinesis porque se dividen los núcleos, y citoquinesis se reserva a veces para la división del citoplasma. Vale. Básicamente eso, así muy rápidamente. Acá tenemos la representación, en lugar del video, la representación del típico cíclico, en el tipo ciclo, y tienen todos los pasos que van pasando la mitosis, de profase, metafase, anafase, que eso lo tienen en todos los libros, lo que pasa con los cromosomas en todas estas fases. Una cosa importantísima es que, fíjense cómo está representado en todas las fases el ADN y cómo cambia acá. ¿Qué pasa acá? ¿Se acuerdan lo que pasaba en la profase? Sí, muy bien. Y se condensan los cromosomas, se empiezan a condensar. ¿Por qué está descondensado acá? Porque lo tenemos que tener accesible para la transcripción y para que se sinteticen proteínas.
Entonces, en todas estas fases, que son generalmente fases de crecimiento y fases de replicación, necesitamos acceso a todo el genoma. Sin embargo, acá, en todas estas fases, necesitamos prepararlo y preservarlo para que cada célula hija reciba exactamente la misma información genética, el mismo número de cromosomas. División haploide y división diploide. Vamos, no les muestro ni el videito porque si no vamos a tener a las 1500. ¿Qué se acuerdan de la meiosis? ¿En dónde ocurre la meiosis? En las células haploides, que son los gametos, espermatozoides y óvulos, ocitos. ¿Qué es la meiosis? Un tipo de división celular en la cual hay una replicación del ADN, una duplicación del ADN, pero dos divisiones celulares. ¿Vieron? En la mitosis tenemos una fase de síntesis y una división celular. En la meiosis tenemos una fase de síntesis y dos divisiones celulares. Fíjense, tenemos este núcleo, se replican los cromosomas, aparecen así, se emparejan los cromosomas. ¿Qué pasa durante la meiosis? Que es súper importante. Ahí está, el crossing over o entrecruzamiento. Los cromosomas, está re lindo el video. A ver, vamos a ponerlo porque está re lindo, muestra cómo ocurre el crossing over. Meiosis is broken down into two stages. A la meiosis la podemos dividir en meiosis 1 y meiosis 2, va rapidito esto. Las dos fases de la meiosis tienen las mismas, se pueden dividir en las mismas fases que la mitosis. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 o 2, 2, 2, 2. Va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Esperen que pase, ¿verdad? Habla más lento que yo. ¿Qué es lo que va a pasar durante la meiosis 1? Bueno, los cromosomas se van a duplicar, se van a condensar primero. Ahí está representado, por eso me gusta. Está representado, se va a tener que condensar todo una vez duplicado para prepararse para la división celular. ¿Pero qué va a pasar durante la profase 1? Que los cromosomas están duplicados y acá tenemos el paterno y el materno, o como quieran llamarlo. Estas son las cromátides hermanas. Esta es idéntica a esta, porque está replicado. Pero uno viene del padre y el otro viene de la madre. ¿Qué van a hacer? Se van a juntar, se va a formar la tétrada, que son las 4 cromátides, las hermanas y las parentales y maternales, digamos, y va a ocurrir el crossing over. En cada una de estas tenemos los mismos locus. Si se fijan, acá tenemos el del padre y el de la madre. Los locus son los mismos, porque todos tienen la misma información genética. ¿Qué va a pasar? Los alelos cambian, porque, por ejemplo, acá está ojos azules y acá ojos marrones. Eso se entrecruza y puede salir un ojo gris, a lo mejor, lo que sea. Sobresimplificado el esquema y lo que estoy diciendo yo. Ese crossing over va a asegurar la diversidad en el apareamiento sexual. Eso es la profase 1. Bueno, ahí aparece, esto ocurre igual que en la mitosis, se van a dividir, pero en la meiosis 2 va a ocurrir la división de las cromátides sin duplicación. Entonces lo que se va a conseguir son las células haploides, porque pasamos de 4N a 2N a N. Ahí estamos. Terminamos acá para que más o menos sea un horario razonable, pero si tienen alguna pregunta, me dicen, chicos. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, acá hay una pregunta. Sí. Los factores de determinación son estos que se unen a los codones stop. En lugar de unirse un tRNA, hay un factor que es proteico y que tiene también RN, que se aparea ahí y que en lugar de portar un aminoácido, como no porta el aminoácido, fuerza que todo se desarme. No, de nada. Sí, decime. Uy, perdón. En todas las especies, no. Dentro de en la misma especie, entre los distintos cromosomas, el proveniente de la madre y el del padre, tenemos los mismos locus. La información genética es la misma, los mismos locus. Lo que cambia es el alelo. El alelo es la diferencia que hay producida justamente por este entrecruzamiento, por el crossing over, que determina la variabilidad genética dentro de la misma especie. Pero el locus es lo mismo. Todos tenemos dos ojos y tenemos color en el ojo. Pero algunos tienen color verde, otro azul, otro marrón.